Ok. Buenos días, profesor Adán. Mi nombre es Elio Suárez y pertenezco a la sección 4 de lenguas extranjeras. El día de hoy le vengo a presentar mi posición sobre la situación actual de la educación en Venezuela y las bases curriculares que fundamentan esta educación. Para dar inicio a la exposición y hablar con base es necesario definir el concepto de educación. En su sentido más amplio, por educación se entiende el proceso por el cual se transmite el conocimiento, los hábitos, las costumbres y los valores de una sociedad a la siguiente generación. Educación viene del latín educere, que significa sacar y extraer, y educare, que significa formar e instruir. La educación comprende también la asimilación y práctica de las normas de cortesía, delicadeza y civismo. De allí que en el lenguaje popular la práctica de estos hábitos de socialización sean calificados como signos de una buena educación. En el sentido técnico, la educación es el proceso sistemático de desarrollo de las facultades físicas, intelectuales y morales del ser humano, con el fin de integrarse en la sociedad o en su propio grupo, es decir, es un aprendizaje para vivir. Al hablar de educación en nuestro país y en general, es necesario hacer hincapié en una lista de bases curriculares ligadas a los fundamentos legales, filosóficos, sociológicos, psicológicos y pedagógicos que da base a la misma educación. A continuación definiré cada uno de ellos. Continúo. En Venezuela, los fundamentos legales se han constituido con el paso del tiempo. Entre las bases legales encontramos a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en torno a sus artículos 102, 103, 104, 107 y 111, a la LOE, que es la Ley Orgánica de Educación, y al Reglamento General de la Ley de Educación. En las bases filosóficas hay que recordar que la educación se estructura en beneficio de los individuos y la sociedad, y debido a esta gran responsabilidad, la misma está permeada de visiones filosóficas de estos fundamentos. Unos enfatizan la dimensión material de la realidad en vez de la espiritual, mientras otros enfatizan el significado de las ideas sobre los datos de la realidad. Otros creen que todo conocimiento se deriva de la realidad, y hasta cierto grado es verdad, porque la filosofía y la educación enfocan el mismo problema. ¿Qué debe la persona lograr ser? ¿Qué debemos enfatizar? Existen tres categorías filosóficas de relevancia para la toma de decisión curricular. Estas son la ontología, la epistemología y la axiología, que tienen que ver con la realidad de la naturaleza. ¿Qué es la realidad? La epistemología tiene que ver con la naturaleza del conocimiento y la naturaleza de observar el conocimiento. Se cuestiona qué es verdadero, cómo conocemos la verdad, cómo sabemos qué sabemos. La axiología, que tiene que ver con los problemas de los valores, se cuestiona qué es bueno, qué debe preferir el hombre, qué es lo deseable. Es hora de tocar estas bases sociológicas. La sociedad tiene mecanismos para facilitar el cambio, tales como las estructuras legales y legislativas. Existen ciertas áreas en la sociedad donde el ajuste se hace más difícil. Entre estas áreas están la moral, la religión y los aspectos sexuales y otros. La educación ha ayudado a que se reconozcan y mantengan en forma continua ciertos patrones. Entre estos encontramos, número 1, la formulación de objetivos, que enfatizan mayormente la dimensión cognitiva del aprendizaje. 2, la organización de la experiencia educativa por grados. Esta es muy importante. 3, el énfasis en la organización tradicional del contenido en las asignaturas. 4, la evaluación basada principalmente en el aprovechamiento. Desde luego, la sociedad es dinámica, lo que requiere ajustes y reestructuración del currículo y de la educación para atender las demandas de la misma. La cultura es compleja y está en estado constante de fluencia.
Estos cambios y ajustes frecuentes le imponen presiones al currículo y a la educación. Los cambios que ocurren de forma amplia en la sociedad y la cultura influencian esta acción curricular. Ok, es hora de tocar un poco esta parte psicológica, ¿no? De estos fundamentos psicológicos. Es necesario que los educadores conozcamos cómo aprenden los individuos. En la actualidad existe una enorme cantidad de conocimientos sobre el aprendizaje generado por la investigación científica. Los psicólogos han estudiado a los seres humanos por periodos de tiempo extendidos desde la infancia hasta la adultez. Jean Piaget es el investigador de las etapas de desarrollo relacionadas con el intelecto más conocido. Este identificó 4 niveles principales de desarrollo: sensorial motriz, que va desde el nacimiento hasta los 18 meses; preoperacional, que va desde los 18 meses hasta los 7 años; operaciones concretas desde los 7 años hasta los 12; y operaciones formales de los 12 años en adelante. En esta última, el individuo comienza el pensamiento formal. Ya puede razonar basándose en suposiciones sencillas, puede deducir conclusiones del análisis y aplicar estas hipótesis o suposiciones. Para Piaget, el desarrollo intelectual procede en forma gradual y continua. El conocimiento provisto por la investigación lleva a los diseñadores de currículo a concluir que esta dimensión del desarrollo social, emocional y mental del individuo es secuencial, que procede desde lo menos maduro a lo más maduro, evoluciona en ciclos y es organísmico. ¿Qué quiere decir esto? Que además es aparente que existe una relación entre las áreas del desarrollo individual. No podemos separar la mente del cuerpo. El desarrollo del cuerpo afecta el desarrollo del funcionamiento intelectual, pero también afecta el desarrollo físico. A través del análisis del desarrollo individual podemos notar si una persona está mental y o físicamente preparada para involucrarse en algún tipo de aprendizaje. Ya para finalizar, es hora de tocar estos fundamentos pedagógicos. Los fundamentos en la pedagogía son todos aquellos principios y conocimientos del área de la pedagogía que permitirán al docente conocer los métodos de enseñanza-aprendizaje que podrá utilizar durante su labor como pedagogo. Por esta razón es necesario que el formador propicie los espacios de análisis, reflexión y práctica. Y es que cuando una persona aprende, existe en ella una transformación, la asimilación del conocimiento, que no se da en muchos casos. Tiene que llevar a la persona a actuar de manera diferente a como pensaba y anteriormente. Es aquí donde entonces los estudiantes pueden conocer y practicar las ventajas y desventajas de cada uno de los procesos o métodos de enseñanza, lo que les permitirá determinar en qué área o momento se puede hacer uso de cada uno. Nuestra nación atraviesa una de las crisis humanitarias más complejas de la historia reciente del mundo, una situación inédita que ha dejado boquiabiertos a los expertos más avanzados en los campos de la sociología, la economía y la política. Para mí, el sistema educativo venezolano no ha escapado a esta grave crisis, ha retrocedido a la época de la Guerra Federal. En estas líneas paso a describir lo más sencillo y concreto posible, la problemática actual en este año de pandemia, pospandemia también. Entre los aspectos laborales, quiero comentar que el último contrato colectivo firmado por los sindicatos y ministerios de Educación, el cual no cubría las reivindicaciones salariales de los docentes, fue abolido en el año 2018, debido a la desastrosa reconversión monetaria de ese año. Entonces, los educadores quedaron en la tabla salarial establecida por la Oficina Nacional de Presupuesto, ONAPRE. Con la hiperinflación galopante, los sueldos se han convertido en una burla para los educadores de este país, ganando entre 3 y 5 dólares mensuales. Aunado a esto, los docentes no cuentan con atención de hospitalización, por ejemplo.
cirugía y maternidad, como en otros casos. Es decir, el maestro se encuentra en cuanto a beneficios y a salario a la deriva totalmente. En cuanto a las infraestructuras de los planteles, en su mayoría las escuelas no reciben ningún tipo de mantenimiento y han sido alejadas a manos de Lampa y dejadas a manos de Lampa, que las han desvalijado progresivamente ante la mirada indolente del régimen. En el Zulia, por ejemplo, y en todos los estados, las escuelas no tienen agua potable y ningún tipo de recurso tecnológico para su funcionamiento. Para los docentes es una tortura impartir clases en salones sin iluminación ni ventilación, sin agua y sin salas sanitarias apropiadas, por ejemplo. En la actualidad, el año escolar 2019, 20, 21 y 22 concluyó a distancia como consecuencia del COVID-19 que sorprendió al país y les confinó a las familias en sus casas. Los maestros, como pudieron y con sus propios recursos, lograron terminar el año escolar. A su vez, el régimen estableció un programa de cada familia, una escuela, transmitiendo un contenido totalmente desfasado de la realidad del país por los canales de TV que controlan. La ausencia de conexión a internet, la falta de equipos móviles y la imposibilidad de adquirirlos, aunado además a los constantes apagones regionales y nacionales, hacen que la educación a distancia sea una utopía en Venezuela. ¿Qué necesitamos? Nosotros los venezolanos y los estudiantes. Todos los países desarrollados han invertido un gran porcentaje de su presupuesto en la educación de sus niños y jóvenes. Es por eso que han transformado sus naciones en potencias, aún sin recursos naturales, como en el caso patente desde Japón. En Venezuela urge salir de estos criminales. Es necesario que se genere el cese de la usurpación para instaurar un nuevo gobierno de la recuperación nacional que entienda el poder transformador de la educación, para que de esta manera exista un cambio de políticas educativas y una gran inversión en el sistema educativo. Estas últimas palabras las doy con una base legal, ¿no? Como mi aporte crítico, como mi aporte personal desde mi punto de vista, desde mi ángulo, sobre la situación actual, respaldado en un artículo en Venezuela. Muchas gracias.